Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Saludamos con el doctor Carlos Bravo, ex gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos. Con él vamos a hablar sobre la devolución de bienes a los ex banqueros Isaías y además otros temas de coyuntura política. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a Ecuador en Directo. Jaime, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Aquí me tiene a sus enteras órdenes. Bueno, doctor, es importante recordarle a los ecuatorianos lo que está pasando en este país, que en algunos medios no recuerdan esta situación que está viviendo el país. Se les está devolviendo los bienes a los ex banqueros Isaías, bienes que estaban en poder del Estado, pero resulta que ya empezó la devolución. Se devolvió hace poco el Hotel Ramada. Tengo entendido que están a punto también ya de entregar TC Televisión y otros bienes que eran parte de estos señores que se fueron del país, huyeron hace más de 24 años, están fuera del país. Y resulta que no solo que ellos demandaron al Estado, ahora también se les está devolviendo todos los bienes a los banqueros Isaías. ¿Por qué se entrega los bienes que por lo menos en algo resarcían el perjuicio que le hicieron al Estado? Se entregan los bienes, mi estimado Jaime, por esa alcantarilla judicial en la que está sumida el Ecuador. No hay otra explicación. O más bien dicho, las explicaciones documentadas yo se las voy a presentar, pero esto definitivamente tiene que ver con jueces mafiosos y corruptos, con abogados jueces, con abogados también corruptos y, en definitiva, con otras autoridades, inclusive de carácter administrativo, que se han prestado, no únicamente hablando de este último gobierno, ni del anterior de Lasso, ni de Moreno, ni de Correa, en todos los gobiernos, en todos, absolutamente en todos, desde cuando se creó esa nefasta ley de la Agencia de Garantía de Depósitos, la ley de la AGD, tenían infiltrados estos banqueros delincuentes. Entonces, si usted me dice que se están devolviendo recién los bienes a estos angelitos, concretamente Roberto y William Isaías Dazum, no es tan exacto, mi estimado Jaime, porque esto ya es una crónica de una devolución de bienes aliada. ¿Y desde cuándo realmente empieza esto? Para ser concretos, desde el gobierno del sátrapa Lenín Moreno. ¿Y por qué le digo sátrapa yo a Lenín Moreno? Y como usted sabe, y creo que la ciudadanía y quienes me conocen saben que yo hablo documentadamente, voy a presentarle un documento que no lo he exhibido nunca, pero sí creo que amerita, por la expresión, por los conceptos que le voy a dar sobre este sátrapa Moreno, de cómo se vendió a esos banqueros corruptos. Mire usted, mi estimado Jaime, aquí yo exhibo a las cámaras. Usted puede ver. Este documento, en realidad, nunca me hubiera gustado, no me hubiera gustado exhibirlo, pero tengo que hacerlo por lo que le voy a mencionar. Mire, el entonces vicepresidente Lenín Moreno, cuando yo renuncio a la Agencia de Garantía de Depósitos, me manda una carta que dice lo siguiente: San Francisco de Quito, 10 de julio del 2009, oficio 0404. Apreciado Carlos, al concluir su colaboración como gerente general de la Agencia de Garantías y Depósitos AGD, quiero hacerles llegar mi agradecimiento por la honesta y fructífera labor desempeñada en beneficio del país. Al mismo tiempo, deseo que su futuro profesional siga lleno de éxitos en sus actividades de carácter personal y profesional. Con esta oportunidad, extiendo a usted mis sentimientos de consideración y estima. Lenín Moreno Garcés, vicepresidente de la República. Ahí lo tiene para que la ciudadanía vea. Bien, ese era
el Lenín Moreno al que yo conocí cuando fui gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos. Y ciertamente esa carta personal que me envía es una carta decente, a la cual yo obviamente agradecí, como no podía ser de otra manera, porque hay que recordar que cuando yo salí de la Agencia de Garantía de Depósitos, cuando yo renuncié, fue por algunos acontecimientos que también se dieron en el gobierno del presidente Correa cuando Lenín Moreno era su vicepresidente. Y concretamente me refiero a esos acontecimientos delictivos de un delincuente que se llama Pedro Delgado Campaña. Entonces, mire, a mí me gusta hablar las cosas claras, al pan pan y al vino vino, como se dice vulgarmente, mi estimado Jaime. Bien, y entonces, después de ese agradecimiento, de esa carta cordial que me manda Lenín Moreno, ¿por qué yo ahora le puedo llamar sátrapa con todas sus palabras? Porque Moreno se vendió a Roberto Isaías Dazún. Y los documentos y los hechos lo demuestran fehacientemente. Mire que en los extertores del gobierno de Moreno, en los extertores ya cuando terminaba, ya cuando este sátrapa se iba al basurero de la historia, ¿no?, de su gobierno, ¿qué es lo que sucedió? Empezaron se dictó una resolución por un recurso de revisión que presentaron estos angelitos y que aquí también lo puedo exhibir a las cámaras. Siempre, Jaime, siempre a mí me encontrará con documentos. Yo no hablo en el aire, no me gusta hablar en el aire. Esta es la sentencia del recurso de revisión que la jueza Camacho y el juez Rivera, ¿no?, restituyeron, entre comillas, restituyeron. ¿La jueza Camacho, la que condenó a Correa? La misma de ingrata recordación, la misma que se quería hacer con el apoyo de estos angelitos Isaías de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia hace muy poco. La del influjo psíquico también, ¿no? Una funcionaria opaca que empezó allá en la fiscalía y que no sé si era compañera ya en esos niveles de la actual fiscal general Diana Salazar. Pero ya, ese es otro tema. Mire, aquí tengo la decisión. Esa decisión que también vale resaltar, hay un voto salvado del doctor Marco Rodríguez Ruiz. Y empiezo por leer ese voto salvado que dice simplemente: administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por el doctor Jorge Zavala Egas en su calidad de procurador judicial de los condenados Roberto Isaías Dazún, William Isaías Dazún. Ese voto decente es el que debía prevalecer, pero como en la justicia ecuatoriana funciona y en todas las justicias del mundo los votos de mayoría, las sentencias también se dan por mayoría. Y fue esta jueza Camacho y este juez Rivera los que en cambio les restituyeron el estado de inocencia a estos angelitos que fueron condenados a 8 años de reclusión por el delito de peculado. Pero sin embargo, Jaime, y esto es muy importante que la ciudadanía sepa, para lo que usted me ha preguntado sobre la devolución de los bienes, lo que dice esa misma sentencia de esta jueza Camacho. ¿Y qué resuelve? Dice que les restituye el estado de inocencia únicamente del delito de peculado. Clarito, únicamente del delito de peculado. Aquí está. ¿Y qué dice no de la devolución de los bienes? ¿Y qué dice? Exacto, Jaime, exacto. Usted tiene clarísimo y una gran memoria. ¿Y qué dice de los bienes? Por lo tanto, no ha lugar a la devolución de los bienes, porque estos angelitos han estado acostumbrados en esta justicia de alcantarilla a comprar a jueces, secretarios, curiales, fiscales,
a todo el mundo, como se dice vulgarmente. Mire, entonces, aquí usted tiene un antecedente, nada más y nada menos que del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, respecto a los bienes. Clarito, clarito, creo que no queda duda. Pero ¿qué sucedió? Vamos concomitantemente a lo que ha sido tan cacareado y manoseado delictivamente por funcionarios como, por ejemplo, esa de ingrata recordación llamada María Josefa Coronel, que empezó en el Consejo de la Judicatura con este premio por haberles ayudado a estos angelitos, y en la que tuvieron que ver Lenín Moreno y Guillermo Lazo, ¿no? A quien le nombraron en primer lugar. Moreno lo felicita a usted por su trabajo en la GD y después es el que inicia el acuerdo para devolverle los bienes a Moreno, ¿o cómo es la cosa? El que se vende, Jaime, yo hablo clarito, el que se vende al gángster Robert Zayas Dazum para todo. Para ¿Y de qué manera se vende? Atraco. ¿De qué se vende? Apoyando en este tipo de actuaciones. Imagínense que en el gobierno de Lenín Moreno, sino que el país tiene memoria corta, lamentablemente, se dictó una ley que se llama Ley de Defensa de la Dolarización. Sí, me recuerdo de eso. ¿Te recuerda de esa ley? Este sátrapa en esa ley incluía valores del presupuesto del Estado para que se paguen sentencias como las del tipo que pretendían los Isaías. La de 2.000 millones. Con plata de los ecuatorianos. La de 2.000 millones. Claro, es que ese es otro capítulo de estos tantos macabros Esa era la indemnización que tenían ellos planteada al país. Claro, por el finalmente Roberto Isaías. La tiraron abajo, ¿no? Bueno, yo creo que el tema, mi estimado Jaime, era tan burdo, tan impresentable, que no les quedaba otra alternativa. Pero ese es el mecanismo, esa es la cancha que ellos habían trazado. Pero Moreno sí tenía la idea, perdón que interrumpa, en que se les indemnice a los Isaías, porque estaba en el presupuesto o estaba dentro del proyecto de ley de defensa de la dolarización. Claro, por eso le digo, completan. Mire, es cuestión de ir atando los puntitos nomás, si es facilito. Y como digo yo, tiene 4 patas, ¿no? Tiene pelaje, ladra, es perro. No hay a dónde darse vueltas, mi estimado Jaime. Pero permítame avanzar. Sí, por favor. Para no perder el hilo conductor y que la beneficiada finalmente sea su amplísima audiencia en este programa. ¿Qué es lo que se ha cacareado tanto por parte de estos sinvergüenzas para decir que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el que ha dispuesto que se le devuelvan los bienes? Aquí tengo yo el dictamen de ese comité y lo exhibo. Aquí está. Comité de Derechos Humanos, dictamen adoptado por el comité en virtud del artículo 5, paréntesis 4 del protocolo facultativo respecto a la comunicación número 2244/2013. ¿Por qué fueron estos angelitos a ese comité? Fueron por dos aspectos que les interesaban. Y aquí dice, asunto, condenal e incautación de bienes de los autores. Aquí está, subrayado, creo que lo puede ver perfectamente bien la cámara, ¿no? Fueron por 2 asuntos. Por el juicio penal, que venían pues impulsando hasta llegar a conseguir a los jueces que consiguieron con un peritaje trucho, no con una prueba nueva, para que dizque les restituyan la inocencia. En realidad son unos angelitos, casi que hace falta hacerles un monumento, el monumento más grande en el Ecuador, pero desde mi punto de vista, el monumento más grande al crimen financiero organizado. A eso se les debería hacer un monumento. Sigamos. Queda claro entonces que fueron al comité
por esos dos aspectos, ¿verdad? Ya hemos hablado del juicio penal, en el que el comité, como se dice vulgarmente, estos sujetos fueron por lana y salieron trasquilados. Respecto al juicio penal, les deja en soletas, Jaime. Dice que el juicio fue correctamente bien llevado, más allá de los incidentes que ellos mismos promovieron para ir dilatando y dilatando el juicio con la estrategia de llegar a algún juez corrupto que sea complaciente a lo que ellos pretendían. Eso es todo. Entonces, respecto al juicio penal, el comité, y no me voy a alargar, podría hacerlo, pero como yo digo siempre, para esto se necesitarían varias horas, casi que un seminario para que la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía joven, esa ciudadanía joven a la que le dicen los millennials, los centennials, no sé cómo, y que fue la que votó por el presidente Noboa y también por el sátrapa Lazo, ¿no? Porque a la final viene a ser lo mismo. Moreno y Lazo, para efecto de la devolución de bienes de Isaías, fueron el motor político que aceleró la devolución de estos bienes. Ellos, los dos, y lo voy a demostrar. Entonces, ya hemos dicho que respecto al juicio penal, inclusive el comité dijo que todo estuvo perfecto y sin embargo, la jueza Camacho, ¿quién sabe por qué motivos? ¿Cuánto le darían a pensar a la jueza Camacho los motivos que tuvieron los Isaías para que le restituyan al estado de inocencia? Concentrémonos entonces, Jaime, en lo que dice el comité respecto a las incautaciones y a la disque devolución de bienes, que es la que han promovido estos gángsters Roberto y William Isaías. Leo, Jaime. Numeral 7.2, que está aquí y que lo estoy exhibiendo. Leo. Dado que solo las personas físicas tienen derecho a la protección internacional en materia de derechos humanos, las quejas de los autores en relación con el proceso de incautaciones, repito, las quejas de los autores en relación con el proceso de incautaciones quedan del objeto de la comunicación, también por razón de la materia, pues las quejas tienen como objetivo un pretendido derecho a la propiedad. Es decir, el comité respecto a la devolución de bienes, lo que les hace es mandar con viento fresco, como dice el vulgo. Les manda dando una palmadita en la espalda y diciéndoles, vean señores, no sean ignorantes, el comité no está para tratar estos asuntos de derecho a la propiedad. Y no existe una letra, siquiera una línea, peor un párrafo pequeño que diga que se le devuelva los bienes. Nunca, jamás. Y mire usted, Jaime, me hubiera encantado que en sus archivos, en su hemeroteca, debe tener un video cuando a la corrupta María Josefa Coronel le citaron en la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional. Y ahí sí le enrostraron con documentos como lo estoy haciendo yo. Y le preguntaron que diga que en dónde dice que se le devuelvan los bienes, y ella categóricamente no le quedó otra alternativa que decir que no dice en ninguna parte, como en efecto no lo dice, Jaime. Sin embargo, esta corrupta que vendió su opinión, ¿no es cierto? Esta lacaya de banqueros, porque ha sido lacaya de algunos banqueros, el principal Roberto Isaías, el segundo, el compinche de Roberto Isaías, que es Guillermo Lazo, y el tercero de ese banquero Egas, del cual esta lacaya era locutor en Teleamazonas. Estos son los hechos, Jaime, estos son los hechos, y me hago responsable absoluto de lo que digo, como lo hago siempre. Aquí siempre con documentos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Apareció luego en escena un juececillo de la niñez y adolescencia de apellido Lituma, allá por el año 2018,
En una de esas acciones de protección, perdónenme la audiencia que yo digo truchas también, dispuso en una medida cautelar, ¿no?, que se suspendan las ventas de los bienes incautados. Y luego, después de 4 años, sobre esa sentencia que dictó este corrupto Lituma, el mismo Lituma dicta una sentencia sobre esa sentencia de él mismo, ¿no?, disponiendo que se le devuelvan los bienes. Ese es el paisito, esa es la alcantarilla judicial en la que vivimos, mi estimado Jaime. Le veo a Carlita en pantalla y le saludo a la distancia. Buenos días, Carla. Doctor, buenos días. Aquí escuchándolo atentamente. ¿A quién tendríamos que pedir que haga este tipo de observaciones en función de lo que se ha dado dentro del caso de los Isaías? Porque sin duda alguna hay cosas que en derecho pues no estarían permitidas. No, pues no están permitidas. No están permitidas. Y a quien le corresponde, no están permitidas, mi estimada Carla. Y en derecho en general, y no se diga en derecho público, que se puede hacer exclusivamente lo que la ley ordena. ¿Cuál es la institución responsable de hacer la revisión indicada en este caso? Porque al fin de cuentas se está perjudicando también a un sinnúmero de trabajadores de estas empresas, que han venido sufriendo no desde ahora. Claro. Concretamente la Procuraduría General del Estado. Es el procurador, el abogado del Estado, el que debe defender los intereses del Estado. ¿Qué se ha vulnerado aquí? Los intereses del Estado, pues. Estos angelitos creen que el Ecuador es un casino y hacen sus apuestas con funcionarios de tercera, de cuarta, de quinta, de lo que sea, y van obteniendo lo que quieran. Pero ¿qué más? ¿Qué funcionario es fundamental en esta clase de hechos delictivos? La Fiscalía, pues. La Fiscalía. Es que si existe un crimen organizado en el Ecuador respecto a un atraco financiero, es este, pues. Este de Roberto y William Isaías, en asocio al menos con los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Porque ahí es donde se han venido dando todos estos hechos. Ahí en el gobierno de Lasso, por ejemplo, es donde presentaron esa demanda intimidatoria por $2.000 millones. Casi que para ponerle de rodillas al Estado, ¿no? Y si usted ve a los actores de esas demandas, ¿quiénes son? Esa demanda la presentó el abogado Ricardo Noboa Bejarano, que a la vez era abogado de Guillermo Lasso y que fue nombrado por Lasso como árbitro para el CIADI. ¿Y quién era? El procurador judicial de Roberto Isaías, el que estaba presentando esa demanda. O sea, que esto es como un favor de amigos, ¿no? Esto es como un favorcito de amigos. Pero evidentemente, no sé si es únicamente un favor o es un gran negocio de amigos. Porque hay que llamar claro a las cosas, ¿no es cierto? Mire, es que esto es una danza de miles de millones, Carla. No estamos hablando, y lo digo, de 1 millón, 2 millones, que es un montón de plata. Quienes no hemos visto ese número de ceros juntos en dinero, pues bueno, imagínense lo que son miles de millones, y no estoy exagerando. El atraco de Filambanco le costó al Estado ecuatoriano más de $3.000 millones. Solo las pérdidas que determinó una empresa auditora internacional, quizá la más grande del mundo, o está entre las más grandes del mundo, la Deloitte & Touch, determinó en $654 millones las pérdidas. Y no hablamos de los otros atracos, de los créditos vinculados que se dieron para ellos mismos, a 7 años plazo, al 0% de interés, es decir, que se regalaron la plata de los depositantes. Los créditos que le dio, los créditos de solvencia cuando el banco era insolvencia y que le dio el Banco Central, más de $400 millones. Y si usted calcula a todo ese atraco los intereses de ya más de un cuarto de siglo, imagínese el perjuicio del Estado ecuatoriano. Y sin embargo, estos angelitos, en este país de conquista para ellos, se siguen llevando el dinero de todos nosotros.
Y sin embargo le van a cobrar al mismo pueblo ecuatoriano, ¿no? Porque cabe recalcar que el dinero va a salir de las arcas del Estado y eso después de los bolsillos de los bolsillos del pueblo ecuatoriano. Ahora, doctor, algo muy importante que usted ha manifestado es el tema de la fiscalía, ¿no? Y hemos visto, pues, en términos generales, cómo la fiscalía, obviamente presidida pues por la fiscal general, ha sido bastante selectiva en este caso. La fiscal general debería de iniciar una investigación, una revisión en torno a este caso, dado la importancia de este. Mi querida Carla, como dice aquí el común de los mortales, hace fu. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Cómo iba a iniciar? Porque quien le puso en el carguito fue nada más y nada menos que el sátrapa Lenín Moreno Garcés. ¿Cómo le iba a investigar a Lenín Moreno en este atraco, en todo este contubernio? Mire, Firambanco es el latrocinio más grande de la historia financiera del Ecuador. No existe otro calificativo. Este sí es un verdadero crimen o una verdadera delincuencia organizada en lo financiero, en lo político, al más alto nivel. A mí que no me vengan con cosas. Hay mucha gente que se ha vendido y esto sí hay que hacer un recorder, y si usted quiere, desde el gobierno del presidente Correa, ahí hubo un delincuente que se llama Pedro Delgado, que también se vendió a estos banqueros y que después se reunía en Miami con ellos y hacía de las suyas. Y por ahí empezaron vendiendo lo que llamaban la joya de la corona, el ingenio de Q2. Yo tengo, no voy a exagerar decir toneladas de documentos, pero tengo muchísima documentación al respecto, porque a mí siempre me gusta hablar con documentos. Y mire que es ingenio, que yo aquí tengo también unos documentos a la mano que me he permitido tenerlos para la entrevista. Mire usted, Carlita, que el 13 de octubre del 2008, las incautaciones se hicieron en junio de ese mismo año. Yo ya tenía valoradas todas las empresas que se le incautaron a estos gángsters. Y, por ejemplo, el ingenio de Q2, valorado en más de 200 millones de dólares, 250 millones de dólares aproximadamente, se lo terminaron llevando gratis. Los mismos Angelitos Isaías a través de testaferros, teniendo como abogado para esa compra o recompra a Ricardo Noboa Bejarano. Que me desmientan, pues, que me desmientan. Y yo aquí les tendré siempre los documentos. ¿Y por qué digo gratis? Primero, le bajaron el monto a 130 millones. ¿Cómo? Con un crédito, a pagar con un crédito de la propia Corporación Financiera Nacional. Imagínense, qué negocio más dulce ese negocio del azúcar, que se lo llevaron de vuelta gratis, porque cuando se incautó el ingenio estaba en marcha. En caja me parece que había 10 millones de dólares del producto que estaba listo para venderse y todo lo demás. Es decir, con esos 10 millones tenían para pagar la cuota inicial con la que hacían el negocio. Y después un negocio a 15 años plazo que se iba a pagar con la misma producción del negocio. Qué lindo, ¿no? Todos los ecuatorianos deberíamos tener esa suerte, pues. Bastante rentable para ellos. Pero así se van llevando, así se van cargando los bienes del paisito, del Ecuador, porque estos lo ven como un paisito de conquista, mi estimada Carmen. Ahora, es que los Isaías han tenido bastante influencia en función de todas las empresas que han manejado en el país o que manejaron en su momento. Y ahora con esta devolución de bienes y esto como se está dando en el país, ¿usted cree que vuelvan a tener una injerencia directa política que los Isaías la han venido teniendo, doctor? Siempre. Mire, yo todavía, y hablo con documentos, no puedo decir absolutamente nada al respecto del joven presidente Noboa, ¿no? Errático en un montón de cosas, yo no sé, realmente con una popularidad a la baja. Yo creo que la gente ya, sobre todo los jóvenes, están desencantando de todas sus actuaciones, de sus falsedades, porque también hay que hablar de las falsedades. Pero respecto a este caso concreto, todavía
todavía no le puedo decir ni podría ser una imputación en falso. No, señor, no me consta y por eso no lo hago. Pero sí de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno. Lasso que hasta se reúne con ellos en Miami, pues no. Así que a mí no me vengan con cosas. Que Daniel Noboa se reúna con Kronfle, con Henry Kronfle en Miami y almuercen ahí, por ejemplo, en un restaurante Cipriani. Son cosas que a uno le cuentan, pero nada más, ¿no? Ahora, que ya se reúnan con Isaías para un caso concreto, desconozco en este gobierno. Pero sí lo que hicieron con Lasso y lo que se ve que hizo Moreno en beneficio de este gángster Roberto Isaías Dazum. Doctor, ¿qué tuvo que ver Johnny Lituma, el juez que ordena la devolución de los bienes de los hermanos Isaías? ¿Cómo así ordena él? ¿Bajo qué argumento dio esa orden de la devolución? Bajo ninguno. Bajo ningún argumento, o más bien dicho, bajo algún argumento bien fuerte, de color verde. Eso es lo más probable. Pero argumento jurídico ninguno. No existe. Porque si es que pretende decir que el comité ha dicho que se le devuelvan los bienes, le he demostrado que no. Si no era suficiente esto, la propia Corte Nacional, es decir, jueces superiores a este delincuente juez Lituma, le dicen que no se devuelvan los bienes. Si es la opinioncita vendida de María Josefa Coronel, por ahí va la cosa. Porque María Josefa Coronel, no se olvide que fue directora del Consejo de la Judicatura y por lo tanto jefe de este delincuente juez Johnny Lituma, que me imagino que seguirá por ahí pues administrando justicia. Fíjese la clase de justicia que administra este gángster. Entonces, si me dice que existe un viso de legalidad en esa decisión, yo le digo ninguno. Y la Procuraduría General del Estado no debería actuar con tibieza. Doctor, allá quería llegar, porque recuerdo yo que el procurador Íñigo Salvador cuestionó a la justicia acá en Guayas que había hecho la devolución de esos bienes, pero ya cuando estaba la sentencia del juez Lituma, me parece. Y ahí vino también el cuestionamiento para la señora María Josefa Coronel. Y hay una fiscal también, agente fiscal del Guayas, que no sé si siga, porque con la denuncia que hizo acusándola a la señora María Josefa Coronel, seguramente ya no está en el cargo de agente fiscal del Guayas. Pero ella cuestionaba a la señora María Josefa Coronel que iba a los juzgados a ejercer presión. No dijo de qué casos, pero que ejercía presión en ciertos jueces. Recuerdo muy bien eso, Jaime, y como usted está bien enterado, mire, yo aquí le exhibo de primera una publicación del Procurador General del Estado de octubre del año 2022. ¿Qué dice el titular? Procurador insiste en la influencia de los Isaías en la Judicatura del Guayas, en la posible influencia de la Judicatura del Guayas. Aquí está, Íñigo Salvador, ¿no? Y también vale la pena exhibir, por ejemplo, esta caricatura de Vilma Traca respecto a este caso, ¿no? Una caricaturista fenomenal realmente. ¿Qué dice? La directora de la Judicatura que antes opinó a favor de los Isaías, la caricatura de la política. Aquí se le ve a María Josefa Coronel, ¿no? Con la corona, que era el logotipo de Filan Banco, al gángster Guillermo Lasso con sus compinches Roberto y William Isaías Dazum. Esto dice más que 1000 palabras, más que cualquier discurso, porque además es la verdad, pues, pero a manera de caricatura para que la gente se dé cuenta de cómo se ha manejado este caso de manera tan burda, ¿no es cierto?, tan grotesca, pero que al final a estos gángsters les ha dado el resultado porque de una u otra manera también han apoyado a esas presidencias como la de Moreno, o más bien dicho, para que llegue ese gángster y para que llegue, obviamente, su compinche Guillermo Lasso. El caso de María Josefa Coronel, antes de ser directora provincial del Consejo de la Judicatura,
Ella hizo un video, no sé si usted vio ese video, pero quisiera reproducirlo en este momento para que usted después me dé el criterio de lo que ella decía en ese video respecto a por qué los hermanos Isaías eran víctimas de persecución del correísmo. Lo que el correísmo le hizo a un par de empresarios, luego se lo hizo a periodistas, a medios de comunicación, indígenas, mujeres, opositores, activistas e incluso a sus ex coidianos. Para abusar de su poder, Correa usó la misma estrategia de todos los populistas: deshumanizar a las personas que luego serían objeto de las violaciones. La incautación era un acto absolutamente ilegal, propio de una dictadura y no de un Estado de Derecho, que al día siguiente, la Asamblea Constituyente correísta dictó el vergonzoso Mandato 13, en donde pretendieron revestir de legalidad el acta de la GD que dispuso las incautaciones. Y lo más grave, donde se mutiló el derecho a la legítima defensa de los hermanos Isaías. Se mutiló el derecho a la defensa, dice la señora María Josefa Coronel en ese video, doctor. Claro, esta corrupta es otra de las pagadas y compradas por Isaías, pues. Así de claro, para que dé su opinioncita, y esa opinión es la que le sirve al juez Lituma para hacer que le devuelvan los bienes. Esa es la corrupción de este caso, mi estimado Jaime. ¿No es cierto? Entonces, yo he dicho, María Josefa, una lacaya de banqueros, servil a Isaías, a Lazo y a otro banquero dueño de... Después se fue de cónsul a Miami, ¿no? ¿Perdón? Se fue de cónsul a Miami después de que deja el Consejo de la Judicatura. Se fue, pero se fue nombrada por Guillermo Lazo. Sí. ¿Como premio a qué? A todas estas gestiones. A ver, se fue nombrada y mire a dónde va. Va al paraíso, ¿no es cierto?, de estos banqueros corruptos donde lavan sus dineros, donde viven como reyesuelos. Allá le premiaron en un acuerdo entre Isaías y Lazo, pues. Porque, claro, ya cuando no podían aguantarla, no podían sostenerla más en el Consejo de la Judicatura, ya tuvo que salir, pues. Ya cuando la Asamblea tomó cartas en el asunto, ya tuvo que salir, pues. ¿Cuál fue el premio? No, quédate. Te mandamos ahí a unas vacaciones pagaditas y con eso la cosa se va aplacando. Pero no, Fiscalía en la selectividad, no sé cuántas denuncias tenga en contra de María Josefa Coronel, pero ahí duermen seguramente y no pasa nada. Y no pasará nada mientras la doctora Diana Salazar Méndez siga al frente de esa institución del Estado. No pasará absolutamente nada. Y en este caso tampoco. Ojalá la Procuraduría, ¿no?, se llene de los arrestos necesarios como la entidad que defiende al Estado ecuatoriano, y por lo menos en la Corte Constitucional haga valer la ley y el derecho, y que todo esto se eche abajo como debe echarse, pues. ¿Y cómo se puede echar abajo esto, doctor? ¿Cómo se puede echar abajo todo esto? Si ya hay una sentencia. Bueno, en la Corte Constitucional. pero en la Corte Constitucional, con una acción extraordinaria de protección, ¿no? Es lo que procede, y que ojalá por bien del país esto suceda, porque no puede ser posible que estos gángsters se nos hayan llevado más de 3.000 millones de dólares y ahora lo poquísimo que hizo el único gobierno del país, el gobierno del presidente Correa, en disponer la incautación de los bienes, poquísimos bienes, ¿no es cierto?, que ni siquiera llegaban a cubrir el hueco patrimonial, ahora también tengan que ser devueltos. Qué linda cosa, Jaime. Viva el paisito para estos banqueros, y que los ecuatorianos sigamos sacando de nuestros bolsillos contribuciones y todo lo demás para que estos gángsters se sigan llevando los dineros del Estado. Creo que ya están a punto también de devolverle los canales incautados, ¿verdad? Me imagino, es posible que los devuelvan. Veremos cuál es la actuación, ahí veremos cuál es la actuación del presidente Noboa, pero no se olvide que las frecuencias de esos canales le pertenecen al Estado ecuatoriano. Entonces, yo por ahí el tema lo veo algo complicado, pero vamos a ver cómo se desenvuelve este asunto. Es un poco más complejo, pero ahí está. Ahí también está a prueba el presidente Noboa, ¿no?
Correcto, doctor. Carlita, no sé si tenga otra inquietud para el doctor Carlos Bravo ya en la recta final. Bueno, ya en la recta final, doctor, no puedo dejar con su experiencia preguntarle pues cómo ve el caso de la fiscal Diana Salazar en estos momentos pues que ha anunciado su embarazo. Y le pregunto esto porque hay muchos casos que se quedan en cola y no solamente el tema del juicio político. Bueno, parece que hasta hace muy poco no estaba tan embarazada, ¿no? Y parece que ahora ya acepta que está embarazada. Bueno, mire, es tan incongruente, y yo inclusive puse en mi cuenta de X un post en el que hacía una reflexión muy sencilla y decía que no puede ser posible que el embarazo de la fiscal sea un obstáculo para el juicio político y no lo sea para el desempeño de su selectividad en las causas. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que la fiscal ha quedado en muy mal camino porque además hay un hecho, nos guste o no, ese ex asambleísta Aldeaga hace más de un mes ya había mencionado sobre el embarazo. Por ahí vieron unos chats, no sé si unos audios, no sé, no he seguido muy bien. Que se cruzó con Carlos Vera. Ya, imagínense. Pero entonces lo fundamental, no puede ser posible que la fiscal haya echado mano de una condición física natural de madre y que no defienda a quien lleva en el vientre para seguir en este afán persecutorio finalmente y para salvarse de un juicio político. Porque eso es lo que ha sido, ¿no es cierto? Y que se salva obviamente en contubernio también con unos partidos que siempre han estado en la palestra en lo malo de la política ecuatoriana. Mire que hay unos hechos, ¿no? El presidente de la Asamblea inmediatamente salió pues con un video a mencionarse sobre este estado de gestación de la fiscal e inmediatamente pues dieron paso y suspendieron el juicio político. Bien, objetivo conseguido por ella y también por ellos. Porque ¿qué nomás habría podido salir en ese juicio político? ¿Qué es lo que realmente le interesa al país? ¿Qué nomás habría podido salir ahí? ¿No? Sobre todo de ese partido seguramente cristiano que tiene harto para escribir todavía la historia ecuatoriana. Porque mire, volviendo al tema del inicio, la nefasta ley del AGD fue promovida por los socialcristianos. La ley de diciembre del año 1998, es decir, ya del siglo pasado. Por Jaime Nebot. Ahí estuvieron los socialcristianos. Jaime Claro, Nebot. ahí estuvieron. Y mire ahora también en estos dramas políticos, ¿no? Que realmente nos avergüenza, pero ahí estamos y el país tiene que seguir adelante con estas penosas circunstancias. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en este espacio. Muchísimas gracias, Jaime, Carlita, un gran día, un buen inicio de semana. Les deseo éxito y lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahí nos ha dejado una explicación bastante amplia el doctor sobre el caso de los hermanos Isaías y esta devolución y sobre todo lo que le cuesta al Estado, Jaime, ¿no? Se y llevaron todavía... ¿Cómo se hace mutis en este país? Esto del ingenio de Q2 se lo llevaron gratis. Así es, totalmente gratis, ¿no? O sea, les incautan y después se lo llevan gratis. Imagínense, esto sí que es una gran zapada, ¿no? se lo devuelven. Y de paso, participaron? no solamente eso, ahora el Estado tiene que indemnizarlos, que pagarles. Y eso nos cuesta, ¿no? Aquí en este país... Parece mentira, ¿no? La verdad que vuelan las vacas, imagínense. Hay vacas voladoras. Parece ser que todo lo imposible es posible. Esas son las injusticias de este país, injusticias como la que se ha visto con el doctor Freddy Carrión, ¿no?